Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que bien, espero que su tiempo esté siendo de bendición, que vayan sorteando estas dificultades poco a poco con la bendición del Señor y espero que también en sus familias, en sus hogares, la salud esté presente, la calma, la paciencia y estemos pues expresando nuestro amor, así como Dios nos amó, nosotros estemos amando a nuestras familias de buena manera. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de la niñez. Se celebró, se conmemoró de alguna manera, ¿verdad?, de esta fiesta que es el Día de la Niñez. Sin embargo, muchas veces solamente en ese día y en algunas otras situaciones es que consideramos a la niñez, no digo solo en la iglesia, sino incluso en nuestras casas, en el mundo como tal, en nuestro país. Pero fíjense que quiero dividir la reflexión en dos momentos, en dos formas diferentes de ver. La primera, una reflexionando sobre las condiciones de la niñez, sobre algunos mitos de la niñez, y la segunda sobre la niñez como una categoría, como una metáfora que Jesús utiliza para hablar de la forma o de cómo deberíamos vivir en el reino de Dios. Y en el puente, lo que va a unir a la una con la otra es justamente esa declaración que Jesús hace de que de los niños, de la niñez, es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Entonces, empezando por la primera parte, quisiera que ustedes pensaran qué decimos acerca de la niñez. Generalmente pensamos que el tiempo de la niñez es un tiempo pues muy puro, ¿no? Un tiempo muy bueno, muy divertido, de mucho juego, de cero preocupaciones, donde la inocencia y la libertad y la creatividad, y entonces de cero sufrimiento y cero padecimiento. Pensamos en la niñez como un tiempo ideal, ¿no? Cómo quisiera ser niño otra vez, porque cuando uno es niño no le importa nada y siempre las cosas pasan y ya. Es decir, un tiempo de puro juego. Sin embargo, esto no siempre es así. Quien pueda recordar su niñez con puras cosas positivas fue un niño o una niña privilegiada. Pero la gran mayoría de la niñez, no solo en México, sino en el mundo, no tiene un buen tiempo. Violencia, abuso, desprecio. Los niños y las niñas en el mundo son las personas más vulnerables que puedan existir. En muchos lugares, incluso en muchos hogares, los niños ni siquiera son considerados personas. Generalmente los vemos como pequeños recipientes que hay que llenar con nuestra sabiduría adulta. Pero, por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar que los niños también padecen lo mismo que nosotros como adultos. Se enojan, se sienten tristes, se sienten decepcionados, se deprimen, se estresan. Pero ¿de qué se va a estresar un niño? Podríamos decir, y sin embargo sucede. Vean ustedes las cifras que no voy a compartir porque en realidad pueden ser demasiado duras, de niños con un montón de dificultades de aprendizaje que no son tomados en cuenta sino como retrasados, ¿no? Como no puedes hacer esto bien, entonces necesitas, eres retrasado, o tienes tal enfermedad, o tienes tal condición. O, por ejemplo, alguna vez seguramente en algún momento les dijeron a ustedes cuando eran niños o niñas, no, tú no puedes opinar porque esta plática es plática de adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi voz no vale. Que cuando soy niño no tengo nada que decir, no tengo nada que aportar, solamente vale la voz de los adultos. Los niños y las niñas sufren, como decía, de violencia, son golpeados, son violentados, son abusados sexualmente también. Entonces, fíjense, el tiempo de la niñez no es ese tiempo feliz y hermoso. Puede ser un tiempo muy complicado, puede ser el peor tiempo de la vida de alguien. Y eso muchas veces no lo consideramos. Cuando pasa, por ejemplo, esto que llamamos Día del Niño, Día de la Niñez, y decimos, felicidades a todos nuestros niños, no tenemos que olvidar que tenemos que trabajar para que nuestros niños tengan mejores espacios, más seguros. ¿Cómo
y cuáles son los espacios que ustedes han abierto en sus familias para los niños? ¿Los escuchamos? ¿Ustedes les escuchan? Cuando hay un problema económico, de trabajo, un problema familiar, ¿ponemos atención a lo que los niños nos pueden enseñar? Generalmente no es así, porque pensamos que un niño o una niña no nos pueden enseñar absolutamente nada. Y eso no es coherente con alguien que se llama, por ejemplo, cristiano. En nuestras iglesias también hemos cerrado o hemos convertido los tiempos de los niños en tiempos de entretenimiento y no en tiempos de colaboración. Es decir, los niños no son parte de la iglesia, pareciera. No se les toma en cuenta para las grandes decisiones. Otra vez porque pensamos que no tiene nada que decir. Porque un niño necesita primero experiencia, ¿no? Necesita aprender cosas para después poder decirlas. Y sin embargo, creo que es necesario que como iglesias empecemos a escuchar a nuestros niños, a nuestras niñas, porque en sus palabras podemos encontrar también otras formas de mirar el mundo. Es cierto que aún a pesar de los tiempos complejos, el tiempo de la niñez, o cuando uno es niño o niña, puede encontrar un montón de formas de ir sobrellevando esas circunstancias. Y ahí es justamente donde la niñez nos lleva ventaja como adultos. Nosotros solo podemos ver el mundo desde una visión, pero los niños, con el juego, con la fantasía, con la imaginación, tienen la posibilidad de ver el mundo desde muchas posibilidades, desde muchas ópticas. Y eso es lo que enriquece la vida. ¿Cuántas veces se han sentado con sus hijos y hijas? ¿O cuántas veces se sentaron con ustedes cuando eran niños? ¿O con sus hijos mayores cuando eran niños? A preguntarle cómo te sientes, cómo está tu corazón, por qué estás triste, qué sentiste hoy, por qué estás enojado. ¿Qué hacemos cuando un niño hace un berrinche? Órale, ¿no? Su nalgada o a la cama y te regaño, pero no escuchamos qué está pasando en su corazón. Es bien necesario que eso suceda. Tampoco podemos pensar, porque eso también suele decirse, ¿no?, que los niños son puros, son inocentes. Eso no es cierto. Los niños también tienen malicia. Piénsenlo. Cuando somos bebés, cuando somos niños de 1, 3, 5 años, somos a veces muy egoístas, somos muy crueles con nuestras palabras, nos burlamos de otros niños, les decimos cosas que les hieren, queremos toda la atención, queremos todo el tiempo, queremos todas las miradas. No somos puros cuando somos niños. Pero cuando Jesús dice, por ejemplo, entonces, que de los niños y de las niñas es el reino de los cielos, ¿qué está diciendo? En principio, está optando por una comunidad, es decir, la niñez, que es la más vulnerable de todas. En contraparte de los niños en ese pasaje están los discípulos. Los discípulos que son adultos, que son los que tienen la voz dominante, que se enojan, que están impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Porque ¿qué tiene que estar haciendo un niño con un maestro, con ese líder tan grande que es Jesús para ellos? Nada, lo interrumpen. ¿Quiénes somos nosotros cuando se trata de los niños? ¿Jesús, que les dice vengan, los quiero escuchar? ¿O los adultos discípulos que les dicen ustedes no, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, eso no se puede, tú no sabes? Cosas así. Nosotros muchas veces actuamos más bien como los discípulos y no como Jesús con nuestra niñez. Jesús está ahí poniendo una dignidad en la niñez que los adultos le han quitado. Les está dando una voz que antes no tenían. Les está enseñando a sus discípulos que es necesario escuchar a estos pequeños, porque de estos pequeños es el reino de los cielos. Y aquí quiero enlazar con la segunda parte. Jesús utiliza la figura del niño como el ciudadano por excelencia de eso que Jesús llama el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es puro? ¿Porque no tiene pecado? ¿Porque no tiene mancha? No. Porque el niño tiene herramientas, es decir, en la niñez tenemos herramientas que nos permiten vivir más coherentemente con los valores del reino que con los valores del mundo, es decir, con los valores de los adultos, del imperio.
Cuando somos niños podemos perdonar de manera más fácil, podemos ser más honestos en lo que sentimos, en lo que pensamos, podemos también aprender a trabajar en equipo, podemos envidiar menos, podemos reconciliarnos mucho más fácil sin tener que llegar a pleitos legales y a jueces y juzgados. Cuando uno está en el tiempo de la niñez, creo que eso es justamente lo que Jesús mira en la niñez, tenemos las posibilidades de transformar el mundo. Piensen, cuando un niño está jugando, cuando se pone a jugar, las reglas del juego son leyes, que están ahí para que el juego se lleve a cabo y el niño se compromete con ese juego. Pero esas reglas del juego, esas leyes, no están por encima del mismo juego, por encima de la amistad. Son simplemente reglas que nos permiten interactuar en un momento X. Y después esas se olvidan y continuamos con nuestra relación de amistad. ¿Qué hacían los fariseos y también entonces los discípulos en algún momento? Pensaban que la ley lo era todo. No veían la ley como reglas para la buena convivencia, sino ponían la ley por encima de la vida, y en la niñez sucede completamente lo contrario. Se sabe que esas reglas están ahí para poder jugar de buena manera, pero que ante todo está la amistad, está el cariño. La niñez en el tiempo de Jesús, por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, es justamente eso. La niñez expresa en Jesús otros valores, esos valores que el reino requiere. Imaginen que todos pudiéramos ser otra vez y actuar otra vez como niños. Cuando ustedes tuvieran un enojo con alguien, en vez de maldecirlo, o después de maldecirlo, porque también hay que decirlo, los niños lo pueden hacer, entonces piensan y dicen, se enojan y dicen, córtalas. Y luego ya, al ratito, pégalas, ¿no? Otra vez. Sí, en algún momento estamos enojados, pero mira, vamos a volver a jugar. O como sucedía, ¿no? Ustedes eran los dueños del balón y por algo que no les pareció agarran el balón y se van. Pero después se dan cuenta que ustedes y el balón solitos no pueden jugar, entonces de nuevo están ahí, en el juego. Esos son valores del reino. Esos son los valores que la niñez nos permite aprender. Cuando Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos, está haciendo de la niñez otra vez una comunidad dignificada, importante, bien necesaria para la vida de las iglesias, de la comunidad cristiana. No podemos pensar en nuestros niños como personitas tontitas que no saben lo que dicen y que tienen que ser guiadas. Claro, hay disciplina, hay enseñanza, pero no somos tutores, somos compañeros, somos hermanos. Los niños, las niñas son también nuestros hermanos. Y son hermanos que nos pueden enseñar un montón de cosas y de los cuales podemos y debemos aprender. Por supuesto, ellos también tendrán que aprender de nosotros. La iglesia tiene que ser un lugar donde haya espacio para cualquiera, adulto o niño, mujer u hombre, anciano o joven. Todos deberíamos tener ahí una voz, una participación, y también todos aprendemos. Esa es una comunidad. Nuestras comunidades son generalmente jerárquicas. Están desde nuestras familias, ¿no? Papá, mamá, hijos. El pastor, los líderes de la iglesia, los hermanos adultos, la femenil, los jóvenes y hasta abajo ahí como colita los niños, ¿no? Tenemos que aprender a ser más horizontales, a sentarnos en círculo como los niños. Cuando juegan zapatito blanco, zapatito azul. A colaborar. A saber que es importante que cada uno tome su papel a la hora del juego, porque cuando se juega a policías y ladrones, uno tiene que ser ladrón y otro tiene que ser policía. No todos pueden ser policías y no todos pueden ser ladrones. Y cada quien cuando asume su papel, entonces hace el juego mucho mejor. Así también en la iglesia. Cuando cada uno de nosotros sabe qué le corresponde sin tener la necesidad de callar a nadie, de excluir a nadie, sino haciendo lo que me toca, entonces somos como niños. Hay que aprender que de los niños es el reino de los cielos, pero que nosotros también podemos actuar como niños. Pablo tiene otra idea y piensa que a veces actuar como niño es actuar de manera berrinchuda, por ejemplo, ¿no? Y está bien, Pablo también mira la otra parte.
A veces somos como niños porque nos dejamos llevar, porque nos dejamos engañar, y no, tenemos que ser más bien maduros. Bueno, está esa tensión. Yo prefiero la visión de Jesús, porque Jesús nos aporta hacia la comunidad. No está pensando Jesús en el niño como alguien que tenga que ser llevado, sino como alguien que aporta, que puede expresarse. Abramos en nuestra iglesia, hermanos, hermanas, en nuestras familias, los espacios para que nuestra niñez pueda expresarse de buena manera. Hay que cuidar a nuestra niñez también. Son personas vulnerables y hay que aprender a escucharles. Tenemos que luchar para que en nuestro país nuestra niñez no sufra y pueda tener pues mucha más tranquilidad y paz. Es una tarea fuerte, pero empieza también desde casa y desde el ejemplo que en nuestra iglesia podemos dar. Así es que hagamos una iglesia donde los niños y niñas puedan expresarse libremente y donde nosotros también podamos expresarnos de esa misma manera como si fuéramos niños, como si fuéramos niñas. Y estamos en la casa de ese Señor, de ese Padre que nos ama y que nos permite en libertad jugar de buena manera. Bueno, ojalá que puedan pensar eso en este día, que apapachen mucho a sus chamacos, a sus chamacas, que los escuchen, que les pregunten cómo se sienten. En este tiempo de cuarentena a veces pensamos que los niños pues nada más pueden estar jugando ahí, pero si ustedes les ponen atención, están pasando exactamente por lo mismo que nosotros. Hay un cuento que se llama El monstruo de los colores, y es un cuento que habla de las emociones. Y empieza con un monstruo completamente lleno de colores por todos lados porque no sabe lo que siente. Y entonces está enojado, y está triste, y está alegre, y está tranquilo, pero también preocupado y así. Así están nuestros niños, aunque nosotros no los alcanzamos a ver. Están llenos de colores, sienten un montón de cosas. Hay que también mostrarles que es posible saber qué se siente y hacer algo bueno con eso de lo que se siente. Entonces, los invito también a que tengamos esa sensibilidad para con nuestros chicos y nuestras chicas. Les voy a dejar también en el WhatsApp un link de un cuento que ya conté yo en la iglesia otra ocasión, pero para los adultos. Y bueno, justo es un cuento que habla de las dificultades de la infancia, pero también de la necesidad de un abrazo, de un apapacho, de una escucha. Se los dejo ahí y ojalá que también lo puedan disfrutar. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto, seguimos en oración por ustedes, por sus familias, y ojalá pronto nos podamos mirar y abrazar y jugar un ratito entre todos y todas. Bendiciones, el Señor esté con ustedes.